Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos encontramos a las 4 de la tarde para compartir los temas de la salud mental. Vamos a tocar el día de hoy el siguiente tema: problemas de aprendizaje y lenguaje en niños de inicial y primaria asociados a la pandemia. Para lo cual les pedimos siempre a ustedes compartir la transmisión y dejarnos también sus preguntas. El día de hoy tenemos como invitada especialista a la psicóloga Claudia Carpio Tirado, a la cual quiero saludar. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Eric. Muy bien. Hacía yo mención del tema, entonces, para que todos nuestros seguidores tengan conocimiento: problemas de aprendizaje y lenguaje en niños de inicial y primaria asociados a la pandemia, dado que ya hemos empezado las clases y se viene una segunda parte del año donde seguro también las normas de bioseguridad van a ir modificándose, así que es importante ver cómo está la salud de nuestros pequeños. La dejo a usted con el tiempo para desarrollar el tema. Listo, muchas gracias, Eric. Bueno, el día de hoy, primero, como me presentó ya Eric, mi nombre es Claudia Carpio Tirado Lazo, yo soy psicóloga infantil y terapeuta de lenguaje. Les voy a compartir acerca de los problemas de aprendizaje y lenguaje ahora que ya estamos en un momento de pospandemia. ¿Listo? Denme un segundo. Listo. Entonces, ¿qué problemas de aprendizaje se están dando y qué estamos viendo actualmente en los niños como terapeutas acerca de estos temas? Bueno, yo quería escoger, cuando me invitaron a esta ponencia, yo quería escoger este tema, ya que lo estamos viendo muy seguido entre todos los terapeutas, muchísimos problemas de aprendizaje, niños que no saben leer muy bien, no saben escribir muy bien, problemas de lenguaje, el niño va a escribir como habla. Entonces me pareció muy importante tomar este tema y priorizarlo para que ustedes se enteren cómo están las cosas. Para eso, primero quisiera hablar acerca de algunos números. Según eSalud, estos son datos actuales, todas las investigaciones que he ido sacando las he recopilado de manera actual. Según eSalud, se ha aumentado la ansiedad de los chicos. Y el hecho de que se haya aumentado la ansiedad de los chicos, esto quiere decir que de alguna manera trae consecuencias en ellos, como el temor, la inseguridad, la irritabilidad y sobre todo el bajo rendimiento escolar. Es por eso que ahora cuando nosotros trabajamos un problema de terapia del lenguaje, un problema de aprendizaje, vemos también paralelamente el tema de ansiedad. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo se siente el niño ahora que 2 años dejó el colegio y tiene que rendir de una manera presencial a ese nivel con las horas que tienen en el colegio, ¿no? Para poder mejorar y cómo se siente él. Entonces, ¿qué nos dice de salud? Que actualmente el 25% de niños, y esto solamente en un solo hospital, ¿no? En el Hospital Almenara, el 25% de los niños y adolescentes atendidos en el servicio de psiquiatría van por temas relativos a la ansiedad. Entonces es importante que entendamos de que el bajo rendimiento escolar que puede estar teniendo nuestro hijo o nuestra hija se da también por este tema emocional que es importante hacerlo ver. Es que ustedes, siempre tengo las referencias de todas las investigaciones. Si ustedes quieren ver alguna investigación de las cuales voy a hablar, les dejo el link y si también me las pueden pedir directamente. Bueno, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? En primer lugar, una falta de interacción, comunicación y la relación social de los niños. Los niños ya no tenían en el momento de la pandemia una relación con sus pares, con sus compañeros, con sus familiares. Entonces, eso ha dado de que el niño no se pueda relacionar y no pueda desenvolverse como siempre lo ha hecho, ¿no? Inclusive para nosotros como adultos ha sido muy difícil no ver a nuestros amigos, no ver a nuestros familiares por tanto tiempo. Entonces, esto ha afectado en ellos, ¿no? La disminución del juego y la expansión. Los espacios que tenían los chicos para jugar antes ya no eran los mismos. Ahora tenían solamente que estar o en casa, en un cuartito, o en un departamentito, como la mayoría de nosotros vivimos, y no podían hacer nada más que eso por el tema de la pandemia.
También hubo una serie de posibles efectos en la forma como el niño se desarrollaba, de la parte cognitiva, ya que los padres han hecho todo el mejor esfuerzo para poder de alguna manera ser los nuevos profesores de los chicos, ¿no? Para mí, siempre lo digo a mis papás, después de los médicos, los padres han sido los reyes de esta pandemia, porque de verdad que han hecho un gran esfuerzo para sacar adelante a los chicos estos 2 años siendo profesores, organizando la casa, desinfectando la casa, cuidándonos, ¿no? Entonces, es realmente muy bueno lo que han hecho los padres, ¿no? Los problemas emocionales severos y continuos llegan a interferir con el aprendizaje y el aprovechamiento académico. Entonces, si algún niño ha tenido este miedo de volver al colegio, lo más probable es que interfiera en el rendimiento escolar. Este artículo, también las partes que he sacado, es de Rocío Peredo Videa, y tengo el link para prestárselo si quisieran leerlo completo. También hay que ver el lado positivo de la pandemia. En primer lugar, los niños han aprendido la importancia de vivir en familia y estar con ellos. Yo creo que no va a haber ningún otro momento, o por lo menos no en pandemia, pero yo creo que no va a haber otro momento donde los padres van a seguir tan de cerca el crecimiento y la evolución del colegio o de la parte cognitiva escolar, y que ustedes hayan sido esos agentes que hayan hecho ese cambio y que los niños hayan logrado de alguna manera rendir en el colegio gracias al esfuerzo en equipo que ustedes han hecho junto con ellos, ¿no? Entonces, esta forma de relacionarse con mi hijo, viendo de cerca cómo él crece, lo que aprende, ha sido muy bueno. El aburrimiento también ha sido necesario, porque desde el aburrimiento nace la creatividad. Antes, y hablo desde las personas que tienen como que mi edad y para atrás, los de 35 años o más, no teníamos todo lo que tienen los chicos ahora, y creábamos unos juegos increíbles, ¿no? Las ollas afuera de juguete, o las que teníamos en casa, les poníamos pasto, tierra, no sé, y explorábamos y jugábamos, y éramos muy creativos porque no teníamos tantas cosas que ahora se les da a los chicos, que a veces solamente necesitan un celular y pueden quedarse ahí horas, ¿no? Pero es importante que el niño se aburra, ¿sí? Para que crezca esta creatividad. También valorar la importancia de lo sencillo como ha sido la naturaleza, ¿no? El poder salir, el poder caminar, el hacer ejercicio para todos, y también para los chicos ha sido importante, y valorarlo es importante porque no han tenido esa oportunidad durante la pandemia. Bueno, ya de lleno a nuestro tema, primero quisiera hablar de los problemas de aprendizaje que van de la mano con los problemas de lenguaje, pero no están en lo mismo, sino no se categorizan en la misma categoría. Entonces, bueno, los problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son las nuevas dificultades que deben afrontar nuestros niños ahora ya en un tema de pospandemia? Primero quisiera nuevamente hablar de números, porque esto es importante y ustedes pueden conocer que si mi niño está atravesando por este problema, no es algo ajeno, no es algo raro, sino es algo que está pasando a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas, 100 millones de niños es el número de los chicos que están teniendo dificultades para leer debido al cierre mundial de escuelas. O sea que es un número súper grande, y es importante que todos los profesionales y profesores que atendemos a la niñez, es importante que estemos entendiendo de que es un problema muy grave y que está abarcando a muchos niños. En cuanto a los datos que teníamos antes post pandemia, entendemos que el 55% de los niños antes de la pandemia eran capaces de leer sin problemas. Ahora solamente el 42% de los niños, y esto es un dato del 2020, no sabemos cómo estén los datos actualmente, no encontré nada que me pueda dar un dato actual, pero probablemente este porcentaje también ha ido bajando, o sea, son menos niños los que pueden leer sin dificultad. Acá está otra vez la investigación completa. Bueno, como padres, ¿cómo nosotros notamos que nuestros niños tienen problemas en la lectura? Primero, cuando vemos que nuestro niño no es muy preciso, cuando no tiene la velocidad o la comprensión para un niño, en primer lugar, de su edad, de su misma edad, ¿no? Con un coeficiente intelectual bueno y con una escolaridad, según la escolaridad. Un niño de 5 años no va a leer, ¿no? Pero un niño de 6, 7 años ya tiene que comenzar con la lectoescritura.
Y por favor, acá sí les pido encarecidamente, los papás que estén haciendo escribir o estén haciendo leer a los niños antes de los 5 años, están cayendo en un error, porque la lectura, la lectoescritura, demanda del niño otras habilidades. Más adelante se van a poder dar cuenta de que todo lo que es la lectura, la escritura, viene desde la parte psicomotriz de los niños, desde la motricidad. ¿Sí? Entonces es importante esos ejercicios que mandan en inicial de abolillado, esos ejercicios de hacer pincita, esos ejercicios donde veo cantidades, ¿no? Donde veo si este tarro con agua entra en este vaso y si es que entra toda esta cantidad de agua o voy a necesitar un vaso o un pocillo más grande. Todo eso, todo lo que es lectoescritura va desde ese punto. Entonces no apresuremos a los chicos. Los niños comienzan el proceso de la lectoescritura a partir del primer grado de primaria, ¿sí? Entonces es importante. Hay algunos jardines que lo trabajan desde los 5 años, personalmente no lo recomiendo. Encontramos distorsiones, sustituciones o omisiones tanto en la lectura oral como en la silenciosa y se caracteriza por lentitud y errores en la comprensión. Sustituciones que cambian las palabras o los sonidos, dicen en vez de tener, dicen tanar, ¿no? Omisiones es que a veces no dicen por, de frente dicen el camino va por, en vez de decir el camino va por, dicen el camino va y siguen con lo que viene, ¿no? Entonces, es importante reconocer cuando el niño está leyendo si está teniendo estos problemas y ya podríamos llevarlo al especialista para que sea evaluado. Estos son más un poco más técnicos, pero yo creo que es importante que los conozcamos. También vienen, estos problemas vienen explicados por alteraciones físicas como cardiopatías, enfermedades digestivas, enfermedades neurológicas, metabólicas, en lo que es la parte sensorial, la ceguera, ¿no? La sordera, la hipoacusia, no escuchar bien. Es por eso que también nosotros en inicial trabajamos todo lo que es los sentidos, que los niños puedan sentir el rugoso, puedan sentir si está caliente, si está frío. Entonces es importante que desde ahí vayamos estimulando toda esta área. La parte de lingüística, el niño va a escribir como habla, o por lo general va a hacer eso, ¿no? Entonces si hay trastornos fonológicos, si hay trastornos específicos del lenguaje, que los vamos a ver más adelante, o tartamudez, probablemente también vaya a tener problemas en la lectura. Intelectuales, los problemas de atención, ¿no? Niños que han estado tal vez mucho tiempo en la casa y que ya no aguantaban estar un poco, tanto tiempo en la casa, entonces ahora han ido al colegio y lo que quieren es jugar, ¿no? Entonces a veces se confunde esas ganas de jugar y explorar que hemos parado tanto tiempo con un trastorno de atención. Ojo, es importante que estas acotaciones se los dé un especialista, no solamente porque yo les digo, puede ser que estén pasando, ustedes digan, no tiene un problema de atención, sino que simplemente quiere explorar. Es importante que investiguemos y nos hagamos atender, o los chicos sean vistos por un especialista. Bueno, también problemas intelectuales, como les decía, la parte de falta de hábitos de trabajo intelectual, el coeficiente intelectual, la personalidad, ¿no? Si está deprimido, si está ansioso, ahí estamos viendo, ¿no? Los problemas de lectura, como habíamos comentado, los niños vienen de la pandemia con ansiedad, entonces probablemente la ansiedad está causando efectos en su lectura, en su escritura. La parte social, el absentismo escolar, el aislamiento, problemas migratorios, falta de estimulación cultural, rechazo, precariedad laboral o bilingüismo. Acá quiero acotar la parte del absentismo escolar. Lo han tenido casi todos los niños, ¿no? Casi todos los niños han tenido esta situación, ya que no han estado yendo al colegio 2 años, ¿no? Bueno, y la parte familiar, padres con alcoholismo, problemas en la casa, problemas con los hermanos, malos hábitos y ese tipo de cosas. Y en la parte escolar, que yo creo que en niños que han estado, por ejemplo, en inicial 4 años y este año ya han pasado a primero de primaria, donde ya deben saber lectoescritura, yo creo que va a ser muy problemático, o ya lo estoy viendo, ¿no? En niños que vienen a mi consulta, porque han tenido que pasar de la parte inicial, donde no estaban escribiendo ni nada de eso, ya aprenderlo a hacer, ¿no? Niños de 5 años también, de inicial 5 años, que ya están en segundo de primaria. Entonces, ese cambio tan brusco ha traído consecuencias, y claro, acá dice profesorado, ¿no? Cambios frecuentes, han habido cambios, han cambiado a un profesor por el papá que no tiene la técnica, por eso se estudia 5 años para ser profesor. Entonces,
han habido estos cambios. Yo no diría que hay una incapacidad del profesor en este tiempo de pandemia, porque hemos todos tratado de hacer lo mejor posible para llegar a nuestros chicos, pero sí ha habido un problema de que los papás y los profesores han ido a la marcha, porque esto nos ha agarrado a todos como que de sorpresa y hemos tenido que ir a la marcha, cómo innovar, cómo llegar al niño a través de esta pantalla, y los papás también, cómo hago, qué estrategias uso con mis hijos. Entonces, todo esto ha afectado para que los niños tengan problemas de aprendizaje, y es ahora que debemos otra vez, que ya estamos regresando a esta casi normalidad, es ahora que debemos tratar de que los chicos se nivelen. ¿Cómo lee un niño con dislexia? Acá yo les quisiera enseñar un video que tengo. Voy a dejar de compartir un ratito para volver a compartir con audio. Denme un segundo. Para asegurarme, sí, está compartiendo con audio. Ok. Y se los voy a poner brevemente para que ustedes escuchen más o menos. Este es un niño de 11 años. Para los 11 años el niño ya debe leer con más soltura, ¿no? Y debe ser más claro en lo que está leyendo. Pero a ver, vamos a escuchar. A Alma todo esto le da igual, porque ella solo quiere llorar, siente que se ha tragado una nube negra tan grande, que la echa las lágrimas fuera. Entre tanto oscuridad, algo llama su atención. Todos parecen alegres, llevan ropa brillante como el sol. Muy bien, entonces han podido ver de que tiene bastantes errores, sobre todo en esta parte. Dice, entre tanto, oscuridad, ¿no? Confunde, no es preciso, ¿no? No es, tampoco no tiene la fluidez que debería tener. Entonces ya, y un niño de 11 años, esto ya es un problema, ¿sí? Acá estamos. Bueno, ¿cómo podemos ayudar si yo sé que mi niño, ya veo que mi niño tiene un problema de lectura o dislexia, como se le llama a este trastorno? Primero, en todo trastorno es importante detectarlo a tiempo. Es por eso que si apenas notamos de que nuestro niño tiene este tipo de problemas, es importante, primero, consultar con su profesora, que está día a día con él, y dos, hacerlo evaluar por un especialista. También es importante mantenerlo motivado, que él sienta y pueda escoger de repente lecturas de su agrado, para que sienta de alguna manera interés en la lectura y de esta manera se motive. Juegos como los crucigramas simples. Hay un juego que se llama Scrabble, que es de formar palabras con fichitas, ¿no? También está en aplicativo, pero creo que cuesta, entonces podríamos también tener el juego. En vez de que el niño esté jugando, viendo videos de YouTube que no lo van a beneficiar en nada, podríamos hacer de que juegue esto, ¿no? El Scrabble, o apps de formación de palabras, ¿no? Cualquier aplicación en el App Store o en los que tienen Apple en su Store, en su Apple Store, para que puedan ahí buscar las aplicaciones que podrían ayudar a los chicos en cuanto a la formación de palabras y luego la lectura de palabras, ¿no? No presionar en exceso. Esto es importante porque ya habíamos hablado de que esta pandemia ha dejado en los niños mucha ansiedad. Si a eso le sumamos que lo presionamos constantemente y le decimos que debe leer correctamente y lo sentamos a leer muchos libros, lo más probable es que funcione lo contrario y que el niño se trabe más y tenga más problemas en la lectura, y puede ser que esto desemboque en problemas también con los números o que ya tenga un miedo al colegio, ¿no? Entonces es importante ir al paso, ¿no? Ir evaluándolo con la profesora, luego con el especialista, motivarlo y darle todo de nosotros para que logre pasar por este problema sin afectar a otras áreas. Trabajo conjunto, sentarse con el niño, el niño cuando ve que el adulto se involucra en su aprendizaje es donde demuestra mucho más progresos, ¿no? Y si todavía el adulto se involucra en el aprendizaje de los chicos desde el juego, que es la herramienta clave que usan los niños para
aprender, explorar, ¿no? Y es una manera divertida para ellos, entonces va a ser muchísimo mejor, ¿no? Pueden leerles cuentos, practicar palabras que se les dificultan en la lectura, leer en voz alta, leer en voz baja, de repente pueden leer también, perdón, me salió justo un anuncio de que no habían estado viendo mi pantalla, no sé si es que ya la pueden ver. Bueno, y como les decía, ¿no? Leer un párrafo yo, un párrafo tú, y así. En el caso de la escritura, un video donde se muestra a un niño escribiendo, pero más o menos estos son los problemas que se pueden ir dando. ¿Listo? Yo veo acá, por ejemplo, una escritura desorganizada, ¿no? Se va hacia abajo, es un poco dura, hay borrones, hay palabras, hay letras grandes, hay letras pequeñas, no mantiene un orden, ¿no? Entonces, ahí hay problemas de escritura definitivamente. ¿Cómo notamos que nuestros niños tienen problemas en la escritura? Primero, la habilidad para la escritura se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperada, al igual que la lectura. Si es que un niño a la edad de 11 años, por ejemplo, no escribe correctamente las palabras, no tiene una letra mucho más bonita, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la edad del niño, la inteligencia que tiene, obviamente, y la escolaridad por la que está, el año en el que está. ¿Qué errores? Que también hay errores gramaticales o de puntuación y elaboración de frases, una organización pobre en los párrafos, no puede hacer párrafos, errores constantemente de ortografía, y la grafía, que es lo que veíamos acá atrás, que era como los niños tienen la forma de las letras muy precaria o deficitaria. Como padres, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, primero, ejercicios de movimiento de las manos, ¿no? Pueden ser con música, donde haga ritmo, ¿no? Donde baile, donde de repente haga plastilina. Pueden ustedes preparar tal vez en casa una torta donde él amase, donde él pueda poner en la torta que hicieron no organizarla, sino decorarla, ¿no? Decorarla. También ejercicios de relajación, donde se respire. Yo los ejercicios de relajación se los doy a los chicos y a los papás también, ¿no? Es importante la respiración, estar en tu centro, conocerte, ¿no? Conocer y en la relajación comenzar a sentir mis manos, comenzar a sentir los movimientos de mis piernas, ¿no? Para que ellos estén más en contacto con su cuerpo. Ejercicios de estiramiento, estirar las muñecas, estirar los brazos, los hombros, ejercicios de rotación, rotación de las muñecas, y claro, practicar la gramática. En el caso del cálculo también se ve estos inconvenientes, ¿no? Las sumas no las entiende, las restas tampoco, no se entiende bien qué es lo que ha querido hacer, los números al revés, hay números pequeños, hay números grandes, se nota que el niño ha escrito con cierta fuerza sobre el papel. Entonces, si ustedes ven esto en los niños, es importante de que nuevamente los hagan evaluar. El trastorno del cálculo puede estar afectado a diferentes habilidades, incluidas la lingüística, o sea, no comprender los términos matemáticos, ¿no? Operaciones o conceptos y decodificación de problemas escritos en símbolos matemáticos, ¿no? También tenemos las habilidades perceptivas, ¿no? Reconocer los símbolos, nuevamente, los signos aritméticos y la agrupación de los objetos, donde hay más, donde hay menos, como les comentaba hace un momento, si esta bandeja de agua o este bol de agua entra en este vasito, si toda esta cantidad de agua entra en este vasito, no entra, ya necesito poner un bol más grande, ¿no? Para que entre toda esta cantidad de agua. Entonces, un agrupamiento de objetos, agrupamiento de masas, ¿no? Habilidades de atención, ¿no? Reproducir correctamente los números, las cifras, ¿no? Saber cuál llevo, o sea, si sumo 5 más 6, llevo 1, ¿no? Entonces, recordar eso. Y las habilidades, claro, matemáticas, como seguir secuencias, los pasos matemáticos, cómo se deben contar los objetos, y las tablas de multiplicar. Bueno, acá un poquito de los dibujos que saqué acerca de lo que es un niño sin problemas de discalculia, que se le llama a este trastorno de lectura, es
dislexia, de los números es la discalculia y de escritura es la disgrafia, ¿no? Entonces, un niño con problemas de discalculia sería como el niño de cabecita roja, ¿no? Que se le mezcla todo y tiene problemas para hacer las operaciones. ¿Cómo puedo ayudarlo? Nuevamente, detectar y tratar con prontitud es básico, ¿sí? Mientras pronto veamos este problema, es más rápido se da una solución, ¿no? Más rápida va a ser la solución. Es importante siempre pedir ayuda a las personas de educación, o sea, a sus profesores, profesoras, y a los especialistas, a los terapeutas cercanos y los terapeutas infantiles. ¿Qué juegos puedo hacer con él? Primero, el mini chef. Yo desde niños pequeñitos me gusta mucho cómo la matemática va de la mano con el mini chef, porque trabajo cantidades, ¿no? 2 cucharas, 2 cucharitas. Entonces ya sé que cuchara es grande, cucharita es pequeñita, ¿cuántas debo poner? 2. Entonces ya voy incorporando lo que son números, cantidades, ¿no? Juegos sensoriales. Acá yo recomiendo mucho, hay una marca arequipeña que se llama Cucú Activities, que tienen bandejas sensoriales, ¿no? Donde viene plastilina, la arena mágica, donde vienen diferentes cosas sensoriales como el arroz mágico, hay garbanzos también. Entonces, todos estos juegos sensoriales donde el niño pueda jugar con la plastilina, donde pueda tal vez explorar con el arroz, ¿no? Y verlo de qué es cantidades, pasarlo de un pocillo a otro, todo eso ayuda mucho. La música y el ritmo, regletas y cantidades como las que aparecen en la figura ahí, que son las regletas que usan las profesoras de inicial para que vayan, y primaria, para que vayan comprendiendo los chicos las cantidades. Y bueno, los trastornos del lenguaje, ¿no? Que ahí sí hay muchas cosas que trabajar, porque si los chicos se han visto un poquito, no ha sido favorable la pandemia para desarrollar el lenguaje, porque ya como vamos a ver más adelante, en niños pequeñitos, generalmente los papás son los que entienden lo que él quiere decir, ¿no? Entonces, a veces van a consulta niños y me dicen algo que yo no logro entender, y la mamá me dice, ah, sí, es que quiere agua. Y yo le digo, ¿pero cómo entendió eso? Ah, es que yo solamente le entiendo. Y ya la mamá le traía el agua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya se ve que los papás no dejan de que el niño haga un esfuerzo por hablar correctamente, ¿no? Entonces, si hay niños que ya sea no hablen correctamente nada, no se les entienda nada, o hablen, pero no tienen una correcta pronunciación, siempre es bueno que nosotros pidamos al niño que lo repita con más claridad. Bueno, primero hay que hacer una diferencia entre lo que es un retraso del habla y un retraso del lenguaje. En lo que es específicamente el habla, podemos ver que es la expresión verbal del lenguaje, incluyendo la articulación, ¿no? Que es el modo en que formamos los sonidos y las palabras. Por ejemplo, niños que en vez, y la doble R es un problema muy, muy común en los chicos, que en vez de decir perro, digan pelo, ¿no? Entonces, ahí hay una sustitución de la doble R por la L, ¿no? Entonces, eso es todo lo que es problemas del habla, cuando tienen estos problemas de articulación, ¿no? A veces cambian la F por la P, ¿no? En vez de decir jirafa, dicen jiapa, ¿no? El lenguaje, que es el otro retraso que también vamos a ver, es expresar y recibir la información. Se refiere a entender y ser entendido a través de la comunicación verbal, no verbal y escrita. Acá no solamente cómo pronuncio, sino abarca más, ¿no? Hasta cómo lo señalo, lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, ¿no? Haciendo lo de las cantidades con mis manos, ¿no? La parte escrita, cómo yo me comunico a través de la escritura, y bueno, claro, la parte verbal. ¿Cuáles son los signos de un retraso del habla o lenguaje? Acá por meses o por edades se los he puesto para que más o menos, de acuerdo a la edad que tengan sus pequeños, ustedes puedan definir, ¿no? En niños de primaria ya no debe haber casi problemas, ahora lo vamos a ver. Con 12 meses, no, el niño que no utiliza gestos, o como señalar o despedirse con la mano, ya puede ser que esté presentando un problema de lenguaje. Es importante en niños pequeños ver que hay una mirada, que el niño conecta conmigo a través de la mirada, o hay una sonrisa social. Si no hay eso, es importante que vayan al especialista para que lo evalúe. Con 18 meses prefiere comunicarse solamente con gestos en lugar de vocalizaciones, y tiene dificultades para imitar sonidos y para entender órdenes sencillas.
Como les decía, en niños de año y medio, generalmente los papás entienden a los chicos, ¿no? Porque son los que están casi todo el día con ellos. Es importantísimo que les hagan sentirse, que sientan la necesidad, mejor dicho, que sientan la necesidad de comunicarse de una manera clara. Con 2 años solo imita el habla o los actos ajenos, pero no genera palabras, no imito lo que digo como una ecolalia. Por ejemplo, le dices al niño, ¿cómo estás? Y él te responde, ¿estás? ¿Qué quieres hacer? Y el niño te responde, hacer. Esto es una, y te dice, esto es una, y no te dice lo que sigue, ¿no? Una vaca, un burro, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un tipo de ecolalia. Él repite como eco todo lo que yo digo. Emite algunos sonidos o palabras de forma repetitiva y no puede utilizar el lenguaje oral para comunicar más que sus necesidades inmediatas, no puede seguir instrucciones sencillas, ya que parece que no las entiende, tiene un tono de voz extraño o una pronunciación extraña, como ronquera o nasalidad. También hay niños que hablan un poquito así, ¿no? Y roncan mucho. Entonces, si nosotros vemos que nuestro niño tiene una voz nasal, y ronca en las noches, yo les aconsejo que lo lleven al pediatra para descartar cualquier problema en la parte respiratoria. Generalmente es porque tienen adenoides, ¿no? Si se resfrían muy frecuentemente, lo más probable es que haya adenoides ahí, ¿no? Entonces tendrían que ser descartados por el especialista, en este caso el pediatra. O el otorrinolaringólogo, ¿no? De 3 a 4 años, a esta edad, nuestros niños deberían ser capaces de pronunciar correctamente los fonemas. Cuando nosotros decimos fonemas, es el sonido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la K, no quiere decir palabras con K, que, ki, ko, ku, sino el sonido K, que, ki, ko, ku. En ese fonema entraría lo que es casa, entraría lo que es kilo, entraría lo que es, aquí también, ¿no? Entonces ese es el sonido de la K, ¿no? Entonces, en cuanto a sonidos, deberían pronunciar la P, la P, deberían pronunciar la T, la K, la K, la F, la J, la Ch, y así con todas, ¿no? Encontrarse en un proceso de adquisición también del fonema D, que generalmente los niños pequeños ya lo consiguen, no, a veces antes de los 3 años, pero sí el fonema de la D, y la R simple, ¿no? Ara, ere, iri, oro, uru. Hay que tener en cuenta que hay inclusive 3 formas de R. La simple, de cara, caramelo, la doble, de perro, de rosa, y la inversa de árbol, de corta, ¿no? Del mismo modo, las sílabas complejas formadas por las consonantes y el fonema L, ¿no? Como bla, bla, fla, tla, cla, y con cada una de las vocales. También la elaboración de frases son más complejas, ya que poco a poco irá utilizando oraciones, como lo decía, complejas, ¿no? Ya usa el y, pero, por qué, o qué. Dice, quiero jugar, pero llueve, o pero hace frío. Usan correctamente los verbos auxiliares, ese perro es muy grande, el ser estar, estoy comiendo helado. Emplean perífrasis de futuro, voy a jugar con papá, usan correctamente los tiempos, comí hamburguesas con mis amigos, ¿no? Muy común en niños menores de 3 años que digan, ayer voy a jugar, ¿no? Entonces no entienden todavía los tiempos verbales, pero en niños de 3, 4 años esta comprensión debe ser más clara. También, cuando le hagamos preguntas de qué falta, cómo, por qué, podrá responderlas sin tener problemas. También empieza a utilizar preposiciones en sus emisiones, entenderlas también, y bueno, también responder adecuadamente a su nombre, al sexo, a la edad, al nombre de su calle, y también desaparecen ya acá las ecolalias, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él me repite, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya acá ya no debería haber ese tipo de respuestas. De 4 a 5 años, sus oraciones comienzan a ser cada vez más minuciosas, ya tiene un habla un poco más de adulto, aparecen los fonemas G, F, R, L, Ch, ¿no? Puede comunicarse con soltura, tanto con sus iguales como con personas adultas, ya narra cuentos, historias, lo que le pasa al día a día. Ahora, como les decía, al igual que la lectura y la escritura no debe iniciar antes de los 5 años, debería iniciarse en el primero de primaria,
Igual con la R. Hay veces que tengo papás que vienen con niños de 3, 4 años y me dicen, Miss, no puede decir la R, no puede decir perro, no puede decir carro. Y es que en niños de 3 y 4 años esa dislalia es evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que es normal que un niño de 3, 4 años no pronuncie todavía este sinfón, ¿no? Perdón, este fonema. Como dice acá, se forma a partir de los 5 años, de observarse problemas de lenguaje con los fonemas L y R, simple, y con los sinfones, bra, pla, cra, ¿no? Lo más probable es que algunos niños también tengan dificultades con la R vibrante. Si el niño, por ejemplo, en vez de decir luna, dice duna o muna, ya estamos viendo que va a tener un problema de lenguaje no solo en la L, sino también en la R y en la R, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto de articulación, ¿qué quiere decir? Donde mi lengua se tiene que poner para pronunciar el fonema es casi similar. Acá la L, la R, y la doble R, ¿no? Todas son arriba. Y generalmente estos problemas se dan a veces por tener frenillo lingual, que se los voy a decir más adelante qué es el frenillo lingual corto, ¿no? Bueno, acá algunos problemas, cómo se sustituyen la R, como les decía a veces por la D, en vez de rana dicen dana, o por la G, en vez de rana dicen gana, ¿no? Algo acá en la garganta, ¿no? El árbol, la guitarra, ¿no? O por la L, ¿no? La lana, la guitarra, el árbol, ¿no? A veces también la omiten, es menos frecuente, pero sí hay niños que lo omiten, en vez de rana dicen ana, o guitarra, o árbol, ¿no? Las dificultades para decir la doble R se presentan igualmente en las sílabas trabadas, no pueden decir pra, bra, fra, generalmente la cambian por la L, en vez de decir primo, dicen plimo, ¿no? O a veces la omiten, pimo, ¿no? Reducir las sílabas trabadas, es decir, omite, como les decía, y la R fuerte es confundida en muchos casos con una R suave, ¿no? La guitarra, la dana, ¿no? Entonces ahí también hay un problema de lenguaje. Bueno, acá también se parte, ¿no? Es un poco más técnico, pero se parte también los problemas de lenguaje entre lo que es expresivos y lo que es receptivo y expresivo. Resumiéndolo, los expresivos son lo que hemos hablado, cómo el niño produce el lenguaje, cómo lo dice, si respeta tiempo, si tiene uso de oraciones con una longitud de acuerdo a su edad, etc. Y el receptivo y expresivo, el mixto, va también con cómo él entiende las palabras, ¿no? ¿Por qué se puede dar un problema de lenguaje? Primero, por deficiencias auditivas, el niño no escucha bien, por eso es importante descartar al inicio cualquier tema físico, ¿no? Si tiene alguna lesión o algo, ¿no? Algún problema físico como deficiencias auditivas, alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones en la lengua, en el paladar, un frenillo corto, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, o problemas cognitivos, o en este caso también el problema emocional de la ansiedad, puede ser que también esté causando problemas de lenguaje. Acá, como les dije, esta es una lengua que tiene frenillo corto, la lengua no deja, el frenillo no deja que la lengua suba, ¿no? Está muy corto, muy a la punta, y cuando tratan de subir la lengua forman una especie de corazón con la lengua porque el frenillo jala hacia atrás. Si es que esto fuese el caso, es importante asistir al pediatra y que el pediatra diga si es necesario hacer una operación que es ambulatoria, con esta tijerita le cortan el frenillo y listo, se soluciona el problema, ¿no? Claro, hay que desinfectarlo, y ahí sí es importante que vayan a terapia de lenguaje para que no vuelva a juntarse esto, ¿no? Y que hagan masajes de frenillo lingual y ese tipo de cosas, ¿no? Como les decía, acá está la diferencia entre una lengua que tiene frenillo corto, donde se ve un corazón, y una lengua normal que sí llega a tocar el paladar. Si queremos hacer una evaluación con nuestros niños, pedirle que abra grande la boca, no así, sino que abra grande la boca, y suba su lengua, ¿no? Evaluación rápida por parte de los padres, descartar cualquier problema de anatomía, como le dije, escuchar omisiones, sustituciones en lo que pronuncia, cuando parece que el niño no puede comprender lo que le estoy diciendo, si no mantiene un contacto visual si le hablo, no en ocasiones, sino siempre, cuando le hablo él no me mira, ¿no? Se atora mucho, ronca, le cuesta masticar sus alimentos, su lenguaje es básicamente no verbal, o sea, todo por señas. Comparados con niños de su edad, su retraso es notorio, ¿no? ¿Qué problemas ha traído? Y hablando de la pandemia, porque todo lo que he mencionado anteriormente son las cosas generales de problemas de lenguaje, pero ahora, ¿qué nuevo reto tenemos que afrontar?
En primer lugar, las mascarillas, ¿no? Ahora el niño no ve lo que yo estoy diciendo, no hay un reconocimiento facial y el lenguaje se oye menos claro, no es lo mismo como estoy hablando ahora, como si estuviera teniendo una mascarilla en mi cara, ¿no? Entonces, eso también hace que cuando tengo que escribir y hay un dictado en la clase, ya anudándolo a los problemas de aprendizaje, si yo digo tetera, no sé si hay T o P, ¿no? Tetera, ¿no? Pera o tera, ¿no? Entonces, si tapo mi boca, es muy difícil que el niño pueda comprenderlo, y ahora todos tenemos que usar mascarilla, todos los profesores y todos los especialistas tenemos que usar mascarilla para protegernos, entonces ahí también viene algo que se complica, ¿no? Según el estudio de Education Endowment Foundation, las medidas para combatir la pandemia privaron a los niños del contacto social y experiencias cruciales para aumentar su vocabulario, como ya lo habíamos hablado, ¿no? El artículo. Y ya bueno, como para ir finalizando, ¿cómo podemos ayudar a los chicos con dificultades del lenguaje? La pronta evaluación con el especialista, generar espacios de conversar, cuando el niño llegue del colegio, preguntarle qué es lo que hizo, y si es que pronunció algo mal, repetirlo, ¿no? Con él, jugaste en el patio. Si el niño, por ejemplo, dijo, patio, jugué. Ya, entonces tú jugaste en el patio, ¿no? Hago más grande su oración. Evitar, por favor, jergas. Tengo muchos niños en estimulación temprana que los papás, mira el guau guau. No es el guau guau, es el perro y hace guau guau. Pero no es el guau guau, no es la teté, es el biberón, no es el apato, es el zapato, no que le tu lete, si no quieres su leche, ¿no? Y nosotros a veces nos reímos, porque el niño habla de esta manera tan bonita, pero no estamos ayudando a estimular su lenguaje, ¿no? Ejercicios y juegos con la lengua. Acá hay muchas investigaciones que ya no lo recomiendan, pero yo en algunos fonemas sí lo uso para trabajar, por ejemplo, la R, sí tengo que trabajar de que el niño suba su lengua, ¿no? Entonces estoy trabajando esos ejercicios, pero hay algunas investigaciones que no lo recomiendan, que justo las he estado leyendo, pero sí se usan y ahorita les voy a enseñar algunas, ¿no? Alimentos adecuados acorde a su edad. Tengo niños de 4 años de que no, le dan bien chiquitito porque se atora, ¿no? Entonces, ahí hay que descartar, claro, un problema físico porque se atora, pero ya si no hay nada, pues darle un trozo que el niño ya pueda masticar por más tiempo y así también ejercitar todos los músculos necesarios para el lenguaje. Estos son algunos ejercicios que yo trabajo en terapia. Por ejemplo, la serpiente, ¿no? ¿Cómo hace la serpiente? Le digo. Acá también hay que tener en cuenta de que hay niños con ceseo, ¿no? Los niños que hablan con la Z, entonces yo lo trabajo en esos casos para que el niño aprenda a decir sin sacar su lengua. ¿Cómo hace el avión, no? Para que luego pueda decir bata, para que pueda decir, no sé, palabras con B. La gallina, ¿por qué para mí la gallina es importante? Porque el fonema K-K-K-K-K es uno de los fonemas que más se dificulta en los niños, ¿no? La K, la L y la R simple y la R vibrante son por lo que más vienen a terapia. Acá, por ejemplo, este caballito, le digo, vamos a recoger las botas. Cada vez que toques una bota, vas a chasquear tu lengua. Dar besitos, ¿no? Vamos a jugar con los amigos besucones. A ver, le vas a dar un besito a cada uno de ellos y que estire su trompita, ¿no? Porque hay muchos niños que le dices, a ver, da beso, y hacen esto, ¿no? Pero no hacen el besito hacia adelante, ¿no? La trompita, que le digo yo. O ejercicios como un lápiz, se pone un lápiz acá, no tengo un lápiz ahorita a la mano, pero se ponen un lápiz acá y estiran su trompita y que permanezca ahí el lápiz, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, ahí les estoy dejando mi WhatsApp. No contesto muchas llamadas porque estoy a veces con pacientes, así que yo les agradecería mandarme un WhatsApp o buscarnos en Facebook como Origami, Psicología y Educación. También estamos en Instagram. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda. Eric, ¿me escuchas? Claro que sí. Bien, entonces, puede dejar de ya compartir la pantalla para entrar al cierre. Muy bien, muchas gracias primero por la participación, muchas gracias por el desarrollo del tema. Y tenemos 2 preguntas que nos han llegado. La primera de ellas
está relacionada a los menores que no necesariamente son de inicial y primaria, pero que el próximo año van a ingresar. Nos consultan si en el caso de los niños, básicamente 5 años, se necesita alguna forma especial de ir adecuándolos, de ir trabajándolos, teniendo en cuenta de que ellos han pasado 2 años en una situación muy nueva, que no es lo mismo que un niño que haya estado ya yendo presencial, haya sido reclutado o haya ido a cuarentena y vuelva. Sino estos niños nunca fueron, van a tener su primera experiencia. Claro, es importante que en los jardines donde se va a hacer esta adaptación se conozca un poco la historia de la familia, cuál es el vínculo que tiene el niño con el papá, la mamá, y cómo es que han pasado la cuarentena, para que de alguna manera demos posibilidades para que los padres entren o la adaptación sea mucho más amigable, ¿no? Las adaptaciones antes de la pandemia eran una cosa y ahora tenemos que tratar de adaptarnos a esto nuevo, que son adaptaciones mucho más amigables, desde la empatía con el niño, saber que ha estado 2 años con los papás, ¿no? Que los ha visto siempre, ¿no? Porque antes los papás, de repente era pequeñito, pero los papás salían a trabajar igual, podían ir al mercado, se separaban por momentos y ahora ya no. Entonces, o bueno, en la pandemia no, estaban casi todo el día o 100% del día con los chicos, ¿no? Entonces, la adaptación debe ser mucho más amigable. Mi primer consejo es que entender de que va a haber una transición y que probablemente el niño le duela esta transición, ¿no? Pero hay que reconocer que si al niño lo estamos mandando y dejando, sí puede ser cruel, pero si yo veo que la Miss comienza a jugar con él y ya él se adapta, ya se pega un poco a la Miss, no, yo lo veo mucho en los jardines, ¿no? Los papás están, sí, pero Miss ahí se le ha caído, Miss esto, ¿no? Entonces, sí, entendemos la preocupación del padre, pero ya el niño tiene que comenzar a despegarse del padre, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ya respetar de que el niño está ya jugando con la Miss ya se ha ganado su confianza, entonces lo que me toca a mí como padre es retirarme para que el niño pueda desenvolverse, ¿no? Entonces sí hay un lado de las instituciones de una adaptación mucho más empática con el niño y con las familias, pero también pedimos apoyo de los padres, que sepan de que esta transición tiene que darse, ¿no? Porque por algo nos están contratando para que los niños vayan al colegio, entonces es importante que ustedes apoyen sabiendo de que va a haber un momento que se tienen que despegar, no pueden estar ahí mucho tiempo. Bien, y la segunda pregunta es de una docente de educación inicial. Nos consulta el proceder que se deba tener para que los padres no tengan la idea de que ahora sí se liberan de los niños, que suele pasar esto, ¿no? Los padres han dicho, bueno, 2 años los he tenido yo acá, bueno, ahora sí, vayan que 4 o 5 horas van a estar en el colegio, ya sea primaria, secundaria. Para que no haya esto, nos consultan cómo puede de alguna forma influir la docente en los padres para que no se sienta que se está liberando y que se está dejando la responsabilidad solo al docente. Bueno, yo creo que este tiempo de pandemia, los padres han podido ver lo demandante que es enseñarle solo a su niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy comprensivo con las profesoras que, claro, hemos estudiado como terapeutas infantiles y como profesoras hemos estudiado para atender estos casos y atender, en el caso de las profesoras, 30, 20 niños, no lo sé, ¿no? De acuerdo a los niños que tengan en el aula ahora y por el aforo que obviamente está permitido. Y bueno, estamos preparadas para eso, pero recuperemos esa parte, que, como decía, lo positivo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La familia, el poder seguir de cerca el crecimiento de nuestros hijos. Entiendo que los papás tienen otras cosas que hacer, porque también, así como ahora los niños les están exigiendo en los colegios, los trabajos también están exigiendo a los padres, ¿no? Pero, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? ¿El trabajo? No, nos ha dejado el vínculo familiar. Y es importantísimo que no perdamos eso. Si algo hemos debido cambiar por esta enfermedad tan horrible que nos ha afectado a todos y que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, es eso, el tiempo no tiene precio. Y el tiempo de sentarme con mis hijos para enseñarle algo que ya le enseñó la profesora probablemente, pero conmigo desde el amor, desde la calidez de casa, no se debe perder. Entonces, yo creo que como padres, como profesores, debemos entender que somos los agentes
de crear un niño que va a ser adulto, ¿no? Y esa responsabilidad es compartida con todos. No es que, ahora te toca a ti, no, ahora me toca a mí. Ahí no gana el niño. El único que no gana es el niño, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos recapacitar qué es lo que nos ha dejado la pandemia y no es que ahora ya me olvido de mi hijo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esas respuestas y, como siempre lo decimos aquí en el consultorio psicológico online, todo lo que nosotros trabajamos en el consultorio queda grabado para que las personas que nos siguen puedan verlo en cualquier momento. Nuevamente, muchas gracias, licenciada Claudia Carpio Tirado, por estar el día de hoy en nuestro consultorio psicológico online. Nosotros volvemos el próximo jueves con otro tema aquí en USMPTV Filial Sur. Gracias. Gracias, Eric.